María Fernanda es profesora de la Escuela de Salud Pública. Ella de formación en pregrado es terapista ocupacional, tiene una especialización en auditoría en salud y estudia una maestría en salud pública y actualmente está haciendo un doctorado en salud pública con énfasis en sistemas de servicios de salud en Argentina, ¿sí? Yo no sé, vos estás que lo terminás, ¿cierto, María Fernanda? Estoy en la tesis que ha sido... Estás en la tesis. Muy bien, muy interesante. Hay una cosa muy chévere que ha hecho María Fernanda es en sus contactos internacionales. Posibilitado pasantías, pero nosotros en salud pública y en epidemiología no hemos logrado eso, pero María Fernanda en la maestría en administración de salud digamos, ha posibilitado pasantías, por ejemplo, en Brasil, no sé si en Argentina. Bueno, y ahora tenemos una gran oportunidad que decía yo a los estudiantes, cuando se dé a conocer como lo estamos dando ahora, a conocer, creo que va a motivar a mucha gente y eso va a cerrar un poco las oportunidades si no se ponen las pilas. Y es que ICETEX abrió convocatoria para dar apoyo de etiquetes y gastos de viaje a estudiantes por pasantías. Entonces, con un compromiso, esta información les va a llegar, no sé si mañana, pasado, porque el compromiso que se hace como universidad es que de verdad quienes se postulen a las becas y sean seleccionados viajen a sus pasantías para estudiantes de maestría, porque antes estaba, por ejemplo, solo para doctorado. Pero claro, en este caso me pareció genial que pudiéramos tener esa oportunidad. Y valga la pena decir que en este proceso de reforma curricular de las maestrías estamos aumentando la flexibilidad curricular, dándole espacio a los estudiantes a que puedan hacer este tipo de actividades. Una cosa que iba a decir es que imagínate que nos conocemos desde hace por ahí unos 18 años más o menos. Nunca he tenido como el placer de ver una conferencia tuya y de un tema tuyo. Y justamente para las personas que nos acompañan, este es uno de los espíritus de este seminario, que los profesores nos conozcamos qué es en lo que venimos trabajando y también es en lo que empecemos, o sea, a veces uno presenta un producto consolidado, pero también a veces a mí me gusta presentar cosas que apenas vengo reflexionando y que es chévere que los compañeros y los exalumnos conozcan. Entonces te doy la palabra, María Fernanda, y bueno, entonces aquí estamos grabando también. Bueno, Olga, de verdad, muchísimas gracias. Es un espacio que me parece muy valioso, como la profe Olga lo decía. Es un espacio donde nos conocemos y nos reconocemos. Llevamos compartiendo muchos años en aulas, digamos, en trabajos más que en aulas administrativos, académicos, compartiendo como compañeras, como colegas, pero muchas veces no conocemos como en profundidad o un poco más allá de lo que escuchamos que el profesor tiene a cargo dentro de sus asignaturas. Y a veces es muy importante saber qué está haciendo el otro para también ver cómo nos podemos apoyar, vincular y demás. Agradezco mucho a los que han parado el almuerzo o están compartiendo el almuerzo mientras yo comparto con ustedes esta experiencia que, digamos, como lo decía Olga, yo tengo una formación de base como terapeuta ocupacional, pero la iniciativa con la cual yo quise estudiar salud pública justamente era el tema de cómo podía abordar una problemática que en su momento era de mi interés, que era el tema de las enfermedades que afectaban a las personas desde el componente del sistema neurológico y que yo veía tanta frustración siendo terapeuta ocupacional porque realmente el sistema no daba respuesta. Y me di cuenta que a través de salud pública, formándome como magíster, yo podía tener mayor injerencia en atender, digamos, esa necesidad sentida y era el de la acción de las políticas públicas. Y ese fue uno de los caminos, digamos, que empecé a recorrer desde el año 2005. Así que he estado muy involucrada en el tema de formulación de política pública y eso ha sido algo que a mí me ha apasionado. He participado en varias formulaciones de política, de modelos, entonces me parece importante poder compartir con ustedes la última y la más reciente porque además hay muchas oportunidades que para los que están aquí vinculados puede ser, digamos, de interés en temas de lo que ya tenemos formulado y que se abre como puerta para que ustedes puedan vincularse.
Voy a compartir la pantalla. Si en algún momento no me escuchan o algo, por favor me avisan. No sé si todo se escucha bien. Se escucha muy bien. Les voy a compartir. Ok, y vamos aquí a la presentación que la tengo por acá. Se está viendo, muy bien. Pasa una diapositiva a ver si pasa, porque Ya la a pasé. veces no ve. ¿Se ve? Se ve muy bien, pero dale una pasadita a la siguiente diapositiva a ver si uno lo ve. Perfecto, excelente. Bueno, Sí, entonces yo les quiero compartir lo que, bueno, cuando ustedes saben que cuando estamos en el computador y yo quería conectar el otro, pues no los puedo ver, pero digamos que si alguna cosa, por favor, entonces me avisan si hay alguna yo estoy pendiente. Vale. Yo quiero compartir con ustedes lo que fue la formulación de la política pública para la atención integral del cáncer en Guadalajara de Buga, que ustedes todos pues saben que es una ciudad intermedia de aquí del Valle del Cauca, pero quiero empezar por lo esencial, y lo esencial es reconocer cuál es la función y cuáles son las necesidades que tenemos de entender que cumple como responsabilidad el sistema de salud en el marco de la función de Estado, ¿cierto? Los sistemas de salud son una función de Estado, ¿cierto? En el marco de la protección social, y por ello es muy importante reconocer que los sistemas de salud son un deber del Estado, porque necesitamos garantizar el derecho fundamental a la salud en el marco de lo que nosotros también tenemos definido como una ley estatutaria, que es la 1751 del 2015, que por eso es importante que reconozcamos que dentro de esa función de Estado se deben gestionar los riesgos en salud y los riesgos financieros que afectan a las personas. Y allí me detengo un poquito, porque cada vez que ahorita tenemos toda esta discusión de lo que ha sido el proceso de reforma y lo que ha pasado, es que siempre hablamos de la gestión del riesgo integral en salud y de la gestión del riesgo financiero, pero se pone el riesgo financiero en el sistema y en que el sistema sea sostenible, y no en la función esencial real de los sistemas de salud, y es evitar que las personas se empobrezcan por causa de atender su salud. Así que es muy importante entender que ese riesgo financiero que les es dado el sistema de salud es para evitar que las personas se empobrezcan atendiendo afectaciones de su salud, mucho más cuando tienen afectaciones como esta, que es el cáncer, que es un grupo de patologías que pueden reconocerse como, y se reconocen en algunos sistemas, inclusive en el nuestro, como catastróficas, como ruinosas, por el impacto que tienen no solamente en la carga de enfermedad, sino también a nivel personal, familiar y económico, en términos de qué se requiere para poder atender el cáncer. Y lo otro tiene que ver con la importancia que tiene para un sistema de salud que realmente se orienten acciones no solamente a evitar que las personas se enfermen desde el marco de la prevención, sino a la producción de salud. Lo que conocemos como promoción de la salud, pues está en el marco de producir salud, y los sistemas de salud deben enfocarse no solamente a prevenir la enfermedad, sino a producir salud también, que es una función muy importante a la cual se le da poco interés, y al tema de proteger, cuidar y recuperar la salud de las personas. En ese marco de producción de salud juega un papel determinante la acción intersectorial e interinstitucional que le cabe a los sistemas de salud. Y pues todos conocemos lo que significa el cáncer para los sistemas de salud. Sabemos que es un asunto de interés en salud pública, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, que tiene una alta incidencia y una prevalencia, y tiene una gran carga de mortalidad, que es su magnitud, gravedad e impacto está medido no solamente en el tema de carga de enfermedad, sino también en lo económico y social. Como les decía, ahora se reconoce como una enfermedad de alto costo por su impacto en términos de la canasta básica, del gasto de bolsillo que también genera para las personas, el impacto que tiene para los sistemas de salud si no se tiene capacidad de respuesta, la necesidad que se tiene también de reconocer que esta patología demanda capacidad resolutiva, es decir, que necesitamos tener, cuando ya tenemos el evento cáncer, es capacidad real resolutiva para poder atender a la población, pero no tenemos una capacidad de una atención primaria que se anticipe al diagnóstico de manera, no solamente desde lo que es el diagnóstico que llamamos temprano, que yo he preferido llamarlo oportuno, sino que necesitamos anticiparnos desde la sospecha del diagnóstico.
También es importante reconocer que para atender el cáncer se necesita talento humano formado, capacitado, se necesita tecnología, se necesita innovación, no solamente en medicamentos, sino en la forma como atendemos y abordamos el cáncer de manera integral. Necesitamos reconocer la importancia que para un sistema de salud tiene la garantía de la atención a la persona y a su familia y a su entorno, inclusive desde todos los hitos de la atención. Y estamos hablando que la atención, los hitos de la atención empiezan cuando tenemos la sospecha del diagnóstico hasta cuando tenemos un diagnóstico confirmado, una necesidad de un tratamiento, una necesidad de un seguimiento, de un cuidado paliativo, de una rehabilitación integral e inclusive en los casos en que no se puede digamos, controlar la enfermedad, pues también necesitamos entender que las personas necesitan tener un proceso de muerte digna y de buen morir. Y para eso pues requerimos una integración no solamente intersectorial, sino interinstitucional que de verdad se preocupe por el abordaje integral del cáncer. ¿Por qué entonces se trabajó y se formuló una política pública para la atención integral del cáncer en el municipio de Guadalajara de Buga? Bueno, esto fue una iniciativa de su plan de desarrollo. Desde el plan de desarrollo anterior, el gobierno anterior estaba muy preocupado porque también tenían, digamos, unas necesidades expresas, y es que en el consejo municipal había una persona que estaba transitando por el tema de cáncer y empezaron, digamos, a ver, identificando a esa persona como que personas de la población empezaron a acudir a esa persona para que se revisara el tema de la atención del cáncer, porque ustedes saben que muchas de las aseguradoras tienen la atención del cáncer concentrada en las ciudades grandes, en este caso Cali, y entonces pusieron sobre la mesa la necesidad de que dentro del plan de desarrollo quedara que había necesidad de trabajar por la atención del cáncer de una manera mucho más integral, reconociendo todas las barreras de acceso que tenía la población para atender el cáncer. Entonces reconocemos que las políticas públicas son un proceso de participación social, que no podemos hablar de una política pública si no está evidentemente una integración de actores trabajando en encontrar cuáles son, digamos, esas brechas, en levantar esa situación, identificar cuáles son las situaciones, digamos, que se necesitan también problematizar para poder encontrar luego en conjunto también esos caminos hacia los cuales debemos transitar para poder dar solución o por lo menos mitigar y cerrar las brechas que hay de inequidad, de desigualdad o de injusticia social frente a una afectación. En este caso, entonces, se plantea la necesidad de una política pública como una respuesta a una necesidad sentida y expresada del territorio, de la población, a través digamos, del Consejo Municipal. Se reconoce la importancia de desarrollar la política como parte de instrumentos y mecanismos que favorecen la cooperación entre diferentes sectores y actores de la sociedad. Se requiere entonces reconocer que se exige que las entidades gubernamentales a nivel local, regional y nacional reconozcan esta situación problemática que necesita ser abordada a partir de un marco de política pública para que haya un real compromiso frente a lo pactado con la ciudadanía. Se reconoce la importancia de que este abordaje sea un abordaje que, digamos, identifique no solamente la situación problemática para que sea un solo sector el que lo aborde, sino que realmente se aborde de manera conjunta y que se integren diferentes enfoques, como ya de por sí una política pública lo demanda, y es que necesariamente nuestras políticas deben enfocarse a reconocer derechos humanos, género, a reconocer los grupos de población, los enfoques diferenciales, territoriales, para que haya, digamos, una riqueza de alternativas en las cuales podamos soportar esa política. También es importante reconocer que un proceso de formulación de política demanda un conocimiento sobre la situación que se va a abordar, y ese conocimiento debe ser visto desde diferentes perspectivas, y esta política por eso tiene unos componentes que no solamente se enfocaron al sector salud como tal, sino que involucró a otros sectores, que contempla alternativas de solución, pero que reconozco también que hay unas tensiones que se pueden generar a partir de la identificación de soluciones, y que esas tensiones deben ser superadas a través de estos acuerdos que permiten entonces alcanzar metas para poder lograr, digamos, esos objetivos, pero que también comprometa a los sectores y a los actores a que haya una inversión real de esfuerzos, de recursos,
y unos responsables sobre el tema de cómo alcanzar estas metas en un tiempo determinado, con unas estrategias, con unos desarrollos que permitan al final tener tangiblemente, digamos, estas metas y poder transformar e impactar en lo que se quiere impactar. Es importante entonces reconocer que para que la política realmente cumpla su objetivo, debe ser una política sostenible, que es una política que pueda no ser una política, digamos, apagar incendios, sino que debe proyectarse de largo plazo y no solamente por el tema de que necesita garantizarle a la sociedad en su conjunto que hay un continuum realmente que garantiza una transformación desde la manera como se concibe la actuación frente a una situación problemática en temas, digamos, como el cáncer, sino entender que el cáncer tiene un antes, un durante y un después que debe ser abordado de manera integral. Y eso también involucra la importancia de reconocer que se requiere integrar la innovación y la innovación no solamente vista como la innovación de tecnología, sino la innovación en la manera como podemos reorientar lo que hacemos con lo que tenemos para que cada vez tenga mejores resultados y sume valor. Y es importante también valorar que la política debe tener un componente de flexibilidad. Este proceso lo empezamos a hacer más o menos desde el año 2021, cuando hubo la primera apuesta, digamos, que se nos llamó, se nos contó sobre la inquietud que se tenía. Empezamos a hacer un trabajo con estudiantes de maestría de administración de salud. Empezamos a levantar un diagnóstico situacional de cómo estaba la situación del cáncer en Buga, y entonces digamos que para poder hablar de una política pública necesitábamos tener, digamos, un poco o sea, un poco, no mucho contexto, y conocer cómo estaba el territorio y cómo ese territorio tenía capacidades y esas capacidades dónde estaban puestas. También necesitábamos reconocer lo que ya como, digamos, país tenemos claro, y es que nosotros estamos hablando en nuestro modelo de atención integral en salud, a partir de la política de atención integral en salud, la PAIS, y a partir de lo que fue el MIAS, el modelo integral de atención en salud, y la definición de las rutas, pues que era necesario reconocer a quién le corresponde hacer esa gestión integral del riesgo en salud, y esa gestión integral del riesgo en salud sabemos que tiene, digamos, tres grandes actores clave: uno que tiene que ver con la entidad territorial, otro que tiene que ver ya con la gestión integral desde la relación entre el territorio con otros actores a quienes se les ha delegado la función de gestión integral de riesgo, desde la prevención hasta la curación o el buen morir, y la necesidad que teníamos también ya de reconocer esa gestión individual del riesgo, reconociendo los casos, las personas, los individuos, de acuerdo en dónde viven, dónde están, en qué edad tienen, cuál es su curso de vida, no ese ciclo de vida que ya estamos diciendo que eso tampoco es como real, sino el curso de vida de las personas, sus condiciones de vida, y entender entonces cómo está puesta la responsabilidad en el sistema de salud de hacer una gestión del riesgo integral que realmente permita mejorar las condiciones de vida y salud de las personas. Reconocimos la situación de cáncer en el municipio de Guadalajara de Buga, la manera como estaban distribuidos porcentualmente las defunciones por neoplasia de acuerdo a lo que tenían en el ASIS del 2020. Cómo estaba el tema de los servicios relacionados con la atención oncológica propiamente dicha, sin desconocer que tenemos unos servicios que son precursores, es decir, para atender el cáncer necesitamos entender que antes de que se diagnostique cáncer o se defina cáncer con un diagnóstico confirmado, pues hay unos servicios precursores que son muy importantes, y también necesitábamos levantar ese inventario de con qué servicios de salud contaba Buga y cómo estaban declarados en el REPS, que ustedes saben que es el Registro Especial de Prestadores de Salud. Si vemos entonces cómo estaban las estadísticas en términos de cáncer, pues es preocupante ver las estadísticas del cáncer, ¿cierto? En temas de tumor maligno de mama, que sabemos que el cáncer de mama sigue siendo muy prevalente, y sobre todo tenemos una preocupación, y es porque a pesar de que tenemos diagnósticos tempranos, seguimos teniendo desenlaces no esperados, y es el tema de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres jóvenes. Tendemos los mismos cánceres que ya reconocemos, cánceres de próstata, hay un incremento del cáncer gástrico
del cáncer de colon, recto y ano, y hay un incremento del cáncer de pulmón. Y teníamos también la necesidad de identificar cuáles servicios estaban, digamos, disponibles en términos de ya de la atención oncológica en el territorio, y encontramos, pues miren que estamos hablando de 2, 1, 1, 4, y estos son los servicios que estaban ofertados. Tuvimos una condición que fue importante revisar, y era que antes del 2020, es decir, antes de la pandemia, había una oferta de servicios un poco mayor, tampoco era que fuera muy diferente, pero lo que vimos es que para el 2021 prácticamente no teníamos nada. Cirugía de mama y tumores de tejidos grandes, tenemos un servicio habilitado, en ese momento lo teníamos, pero sobre todo era de la parte, digamos, de evaluación como tal, no el tratamiento quirúrgico, sino de valoración prequirúrgica y luego postquirúrgica. Esta es un poco la dinámica que nos muestra entonces lo que era la fuente fue el ASIS, y teníamos entonces lo que es en amarillo o en naranja, como ustedes lo ven, lo que era la declaración de servicios en el 2021 y lo que fue la declaración en el 20, perdón, lo que era en el 2019 y lo que era ya en el 2021. Y lo que esto nos mostró es que muchos de los servicios se cerraron después de la pandemia. Y eso también es preocupante en la medida que la ciudad, a pesar de que sigue creciendo y la ciudad ha crecido en población y ha crecido en demanda de servicios, pues al contrario, la pandemia lo que hizo fue cerrar algunos servicios. Dentro de todo ese proceso, digamos que no me puedo detener en tema del diagnóstico porque quiero mostrarles un poco más en cómo terminó quedando, digamos, la formulación de la política. Es que al final, dentro de todo ese ejercicio, encontramos que era necesario orientar acciones hacia 3 líneas grandes de acción, ¿cierto? Es la promoción de la salud y las políticas saludables, reconociendo que el municipio ya cuenta con unas políticas saludables que vienen teniendo una trayectoria, algunas más fuertes, otras apenas allí, digamos, formuladas, pero poco implementadas. Pero la gente, digamos, un poco lo que les muestro aquí es lo que nos resultó después de ese diagnóstico, y es que la gente decía, hay necesidad de fortalecer la educación y la persuasión de todos los sectores para trabajar de verdad contra los factores que contribuyen digamos, al desarrollo de algunos tipos de cáncer, entendiendo que hay algunos que por estudios se demuestra que sí pueden tener, digamos, factores de riesgo asociados, y era importante entonces reconocer que en todo este proceso necesitábamos tener diferentes actores involucrados. Más adelante de pronto les cuento quiénes participaron en este proceso. También era necesario reconocer la necesidad de implementar estrategias que articulen a los diferentes sectores sociales y económicos, teniendo en cuenta que el proceso, digamos, de disponer de un municipio saludable depende más de otros sectores que del mismo sector salud. Pero era necesario reconocer qué estaba haciendo ya el territorio, cómo lo estaba desarrollando, cómo estaban involucrados los otros sectores, y a partir de eso entonces empezar, digamos, a fortalecer lo que ya se estaba haciendo o a implementar lo que todavía no se estaba haciendo, a pesar de que se tenían normas, políticas definidas, y a partir de esas políticas se habían definido algunas normatividades al interior del territorio. El otro era fortalecer las acciones de educación en salud para identificar aquellos riesgos, aunque estamos en el componente de promoción de la salud, digamos que era muy importante meter esto aquí en temas de promoción, porque como estuvimos sentados con gente digamos, comerciantes, que además ustedes saben que Boga es un territorio con un potencial importante en la parte turística, era importante como reconocer que antes de pensar en ya, digamos, la prevención propiamente dicha frente a lo que eran factores de riesgo relacionados directamente con cáncer, era importante también trabajar otros asuntos que podían estar relacionados, pero que necesitamos verlos desde la promoción de la salud, desde un concepto positivo, para poder articularlos a lo que eran los niveles de prevención primaria. El otro trabajo que hicimos fue reconocer, digamos, con las mismas personas que estaban sentadas en estas mesas y en este trabajo, digamos, de levantamiento del diagnóstico, cómo había necesidad de fortalecer a partir de los medios de comunicación, identificando a qué grupos de población les llegaban ciertos
medios de comunicación y de información, cuáles eran estos grupos que necesitábamos abordar desde esta, digamos, comprensión del cuidado de la salud, me cuido yo, cuido a los míos y cuido a los otros, y cómo también el territorio es o sea, y cómo el municipio puede, desde su trabajo intersectorial e interinstitucional, fortalecer el tema de la promoción de la salud. Estaba el tema de la acción número 2, atención primaria de salud y agenciamiento comunitario para el abordaje integral del cáncer. Aquí se trabajó, digamos, reconociendo lo que las personas dentro del trabajo que hicimos del levantamiento del diagnóstico, la necesidad de mejorar el acceso a redes de apoyo, no solamente psicosociales, sino también redes de apoyo económico para los pacientes oncológicos, sus familias, reconociendo la importancia que tiene la afectación económica para ellos en este proceso de la atención, fortalecer las acciones de prevención contra el cáncer, aquí ya marcando, digamos, el nivel de atención desde la prevención primaria, secundaria, reconociendo que era importante fortalecer todas estas acciones que pudieran permitirnos hablar de cáncer, y esto también iba en la línea de mejorar, digamos, esa comprensión que tienen las personas desde sus creencias en salud, el tema de cómo interpretan y digamos, cómo se enfrentan también y afrontan el tema de un diagnóstico de cáncer o de una sospecha de cáncer, por el temor que tienen las personas frente a este diagnóstico, inclusive porque muchas personas nos hablaban de la importancia de educar frente a lo que es el autocuidado, el cuidado de los míos y de los otros, pero más allá de, digamos, de estas creencias y prácticas que muchas veces pueden ser muy dañinas por desconocimiento, y sobre todo porque también habían unas creencias muy relacionadas con la parte cultural en una región que es muy religiosa, donde también el tema del castigo divino y también el tema, digamos, de las penas que la gente tiene que cursar para poder cumplir, digamos, o sanar sus pecados, pues también era un tema que se marcó mucho dentro del diagnóstico. Y lo otro es que dentro del grupo de trabajo teníamos grupos representantes de la población LGBTIQ+, teníamos representantes de población campesina, rural, indígenas, también hubo una persona que se vinculó, una sola persona, pero eso nos ayudó muchísimo a comprender también cómo estaban ellos interpretando el tema del cáncer, y esto también nos permitió identificar unas necesidades puntuales frente a ya lo que es la línea de acción número 3, que era accesibilidad, disponibilidad y oportunidad de los servicios de salud para la atención integral del cáncer. Entonces, la primera línea, todo el tema de promoción de la salud, políticas saludables, antes de la segunda línea, ese agenciamiento del territorio para empezar a sospechar del cáncer, pero empezar a actuar frente a la sospecha y frente a esos factores de riesgo que están allí, pero desde el agenciamiento del territorio con el concepto de atención primaria de salud, y luego la línea 3, que termina siendo muy sensible, que es ya efectivamente la atención de los pacientes para la atención del cáncer. ¿Qué encontrábamos allí? Pues obviamente hay una oferta limitadísima de servicios oncológicos, un gasto de bolsillo muy alto para las personas, a pesar de que tenían, digamos, habían personas que podían decir, mi EPS sí tiene un transporte que me lleva hasta Cali y me recoge cuando tengo los ciclos de quimio. Había personas que decían, yo debo irme en transporte público y he preferido no ir porque cuando tengo ya todo, digamos, todas lo que me desencadena los ciclos de la atención por quimio, pues venirse en un transporte público, venir con daño de estómago, venir con vómito, venir con malestar, pues es una cosa que implica a las personas y muchas veces terminan abandonando el tratamiento porque les impacta económicamente tener que pagar un transporte privado para venirse hasta Cali. El tema de las dificultades administrativas, que a pesar de que tenemos un marco normativo en Colombia que dice garantizarle a las personas que no medien temas administrativos entre el asegurador y el prestador para la atención del cáncer, sabemos que los pacientes siguen teniendo que ir ellos mismos a mandar a sus familias para autorizar órdenes y demás tratamientos. También era importante reconocer que hay una ausencia, digamos, de un fortalecimiento de tecnologías
que permitan aproximar más a las personas a la atención, ya sea inclusive para una simple orientación de su médico, en donde les hacen venir hasta una consulta para poder tener una orientación frente a cómo están cursando su enfermedad. Hay una ausencia, hay digamos, una falta de talento humano especializado, formado en temas de oncología, que la oncología ya es, digamos, la rama que se dedica a la atención del cáncer, y esto no solamente estamos pensando en médicos, sino también estamos pensando en enfermeras, en terapeutas y en otro tipo en psicólogos, en trabajadores sociales que comprendan el cáncer desde una manera mucho más real de lo que significa la patología y no simplemente de los, digamos, de lo que está allí en los imaginarios. Y lo otro es la oportunidad de los servicios, definitivamente, y por eso poníamos la coronita aquí, ellos expresaban esto, ¿no? Quienes tienen corona son los únicos que realmente pueden acceder a la atención en los tiempos, en los lugares donde también consideran que están mejor atendidos, y pues tristemente consideran que esto es un privilegio de pocos. El tema de la comunidad también que expresa, digamos, que no hay unas competencias del talento humano que es el primero, que digamos el primer respondiente cuando una persona acude a una consulta médica general. Ellos ven muy poca resolutividad del profesional de la salud en la medicina general, y por lo tanto terminan yendo y viniendo muchas veces, y cuando ya tienen un diagnóstico confirmado, pues se perdió muchísimo tiempo. O sea, hay una brecha muy grande entre la sospecha del diagnóstico, la confirmación del diagnóstico, y hay otra brecha muy grande entre tener un diagnóstico confirmado e iniciar oportunamente tratamiento. Y pues como les decía ahora, también el tema de la continuidad era un problema grave. Entonces, todo ese ejercicio del levantamiento del diagnóstico permitió entender que había necesidad de anticiparse al cáncer, que era la línea de acción número 1, de identificar ese cáncer tempranamente, pero empezar también a identificar esos factores de riesgo para atender esos factores de riesgo también, y tratar el cáncer en todos los sitios de la atención. Ese diagnóstico nos permitió identificar que había necesidad de integrar, pues como lo demanda también la norma, es el enfoque de derechos, ¿cierto? Reconociendo que necesitábamos reconocer grupos de población por curso de vida, por ocupación, por ubicación geográfica, como es el enfoque territorial. No es lo mismo para una persona que vive a 3 horas del casco urbano de Buga venir a un tratamiento a Cali, donde se considera que vive en Buga, entonces se le manda a Cali, pero nadie considera que esa persona para llegar a Buga tuvo que pasar 3 horas. También el tema del enfoque diferencial, reconociendo que hay personas con diferentes condiciones, como una condición de discapacidad, que necesitan acceso, y que muchas veces, pues como les digo, la concentración, y ustedes todos lo saben, que la mayoría de la concentración de servicios de alta complejidad para la atención del cáncer, pues está en Cali o está en las grandes ciudades. Casi siempre las personas deben cursar más a Cali que inclusive ir a Pereira, donde muchas veces por estar ubicados más hacia el norte les podría quedar más fácil. Pero en este tema de la fragmentación del sistema de salud, por la fragmentación del aseguramiento, pues obviamente las personas deben ir donde su asegurador tiene la contratación. El enfoque etnocultural es un tema muy importante que la gente manifestó mucho, la importancia de reconocer también sus prácticas, sus costumbres, y esto fue considerado en el documento final que ahorita les voy a compartir. Y muy importante, es un tema genial que me pareció que lo pudimos integrar gracias a que dentro de los grupos de trabajo estaban personas que lideraban, digamos, la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, y es, por ejemplo, reconocer que las personas, a pesar, por ejemplo, las personas transgénero, nacen con el sexo hombre, pero se hacen su transgénero y digamos, hacen todo su proceso quirúrgico y demás hacia el sexo femenino, perdón, al género femenino, pero resulta que orgánicamente siguen teniendo próstata, por ejemplo. Entonces, allí se necesita garantizar que esa persona reciba una atención integral con un abordaje integral, o aquellas mujeres que transitan hacia masculino, pues siguen teniendo ovarios, siguen teniendo úteros, siguen teniendo mamas, y requieren de una atención integral que reconozca ese enfoque diferencial y ese enfoque de derechos.
Pudimos entonces trabajar en unos lineamientos de política pública para la atención integral del cáncer, reconociendo que Colombia también, pues desde el 2006 tiene un modelo para el control del cáncer que definió el Instituto Nacional de Cancerología, que era digamos, fue una propuesta de ellos para el país, que digamos era abordada de manera voluntaria o no, pero que en el 2012 nosotros ya teníamos un plan de control de cáncer, allí se definió, digamos, un modelo de control del cáncer. También se reconoció la importancia que ha tenido para la región, sobre todo para Cali, pero esto ha sido, digamos, esto ha permeado la región del Valle del Cauca, y es que haya entrado la iniciativa City Cancer Challenge, Ciudades contra el Cáncer, desde la Unión Internacional de Control del Cáncer, que entró más o menos en el 2017, y que esto ha permitido también que seamos reconocidos, digamos, como un territorio que se dispone para el control del cáncer, sobre todo Cali, pues por el tema de, digamos, el reconocimiento que se le dio a la ciudad. A partir de este esfuerzo que estaba centrado en Cali, pero la vinculación, digamos, del nivel departamental, del gobierno departamental, permitió que entonces pudiéramos desarrollar un plan departamental para el control del cáncer. Allí también tuve gratamente la oportunidad de participar como experto en el tema de política y el tema de cáncer, y trabajamos la ordenanza departamental 518 del 2019, que permite, digamos, reconocer que no solamente es Cali, sino que es todo el Valle del Cauca como región, reconociendo que Cali es, digamos, el receptor de todas las afectaciones de cáncer, no solamente del Valle, sino de los departamentos circundantes del suroccidente colombiano, pues que pudiéramos trabajar en un plan de control de cáncer. Y el plan de control del cáncer, de entonces, que no es, digamos, que se los muestro, es como que fue un elemento que también nos permitió armarnos y soportar lo que ya quedó definido dentro de la política de UGA, pues fue muy importante porque le da un marco de operación y un marco de actuación al territorio municipio. Es decir, el que tengamos un departamento que nos dice que como territorio todos debemos estar preocupados por hacerle, o sea, de verdad abordar el cáncer de una manera integral, y que ese abordaje es responsabilidad del territorio en el marco de un sistema de salud, pues entonces eso le dio mucho más elementos al municipio para poder configurar lo que era su política de atención integral del cáncer, entendiendo que todos estos digamos, estas apuestas que propone el Plan Departamental del Cáncer, pues también están integrados en su propuesta de formulación. Importantísimo reconocer, digamos, el trabajo de participación, o sea, participativo, no solamente social y comunitario, sino también institucional, en donde el planteamiento que hicimos a partir de la formulación de esta política es que debía ser, como lo debe y como lo demanda una política pública real, un proceso participativo. Y un proceso participativo en el que realmente el agenciamiento del gobierno de turno tenía que ver con de verdad ser capaz de convocar a diferentes actores sociales a sentarse a la mesa, a poder conversar sobre cómo estábamos comprendiendo el cáncer, cuál era la problemática en el territorio y cómo necesitamos hacer ese abordaje de manera integral. Y esto fue muy importante porque nosotros tuvimos participación de Secretaría de Vivienda, de Secretaría de Desarrollo Social, de Secretaría de las TICs, de Secretaría de Educación, o sea que fue un trabajo donde hubo un compromiso del gobierno de turno en cabeza de la alcaldía de ese momento para realmente convocar a la formulación de una política. Y algo que también es importante resaltar es que este gobierno estaba formulando una política que había quedado propuesta desde un plan de desarrollo anterior en donde ni siquiera él estaba presente. Entonces creo que esto superó el tema de los intereses de lo político por un interés hacia la política. Y ese interés hacia la política, entendiendo que se deben superar los intereses particulares frente a lo político, sin desconocer que tienen importancia, permitió llevar a la concreción una política pública para un territorio que permitiera realmente comprender cómo está cursando el tema, cómo esta problemática en el territorio y cómo todos deben estar involucrados en su atención y en su abordaje. Dentro de ese proceso, entonces, tuvimos participación del sector de la economía, la Cámara de Comercio de UGA, participaban en las convocatorias comerciantes formales e informales, la empresa privada, y esto era muy importante porque tuvimos, a partir de la misma participación de ellos, miradas muy diversas frente a cómo se entendía el tema del cáncer y se entendía la responsabilidad que tenía cada uno como actor de la sociedad, como Estado, con E mayúscula, frente a lo que era el cáncer, y no solamente el cáncer, sino que también hablamos del tema de lo que era producir salud, cómo era una responsabilidad del Estado, con E mayúscula,
producir salud, que no era solamente una función del sector salud. El tema de la participación de la ciudadanía fue muy importante, las convocatorias se hicieron de manera abierta. Hubiéramos querido que hubiese haber tenido más tiempo, pero debo confesarles que en estos procesos también de contratación, digamos ya en la parte formal de la contratación de lo que era el proceso, el primer proceso, digamos, se hizo prácticamente con recursos nuestros como universidad, dando apoyo con estudiantes de maestría que querían trabajar el tema, pero luego hubo necesidad de ya formalizar una contratación para poder hacer lo que eran los lineamientos de la política, para luego definir lo que iba a ser el acuerdo municipal, y esto es muy importante porque había necesidad de también hacer mayor comprensión del rol que tienen cada uno de los actores del sistema y del Estado, digamos, en realmente producir una política pública. Hubo participación de líderes y de lideresas de diferentes grupos, comunidades, colectivos, grupos comunitarios, y en general la sociedad en general tenía un espacio abierto para participar. Y estaba también la participación de las EAPB. Bueno, en el anterior me gustaría mucho marcar también que nosotros pudimos reconocer la importancia de lo que para la política hemos llamado los dispositivos sociales comunitarios e institucionales, en donde reconocíamos que la institucionalidad, digamos, de grupos como el ICBF, la Defensa Civil, la Policía, las instituciones educativas juegan un papel determinante también para abordar el tema de cáncer desde una concepción de atención primaria de salud real. Y teníamos también la participación de los actores del sistema, pues que no me detengo porque ustedes conocen quiénes son los actores del sistema. Y definimos entonces las líneas de acción estratégicas: promoción de la salud y políticas saludables, atención primaria en salud y agenciamiento comunitario para el abordaje integral del cáncer, y dimensiones de accesibilidad en la prestación de servicios oncológicos. La primera línea de acción enfocada a garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas a entornos saludables mediante la adopción de políticas, planes y programas orientados a fomentar las condiciones de salud para eliminar y mitigar factores de riesgo, sobre todo, pues, obviamente en cáncer prevenible. Aquí hicimos, digamos, un levantamiento de cuáles son las políticas que ya tenía el municipio, que venía trabajando. Como les digo, encontramos una lista de 10, 11 políticas. Algunas de ellas ni la misma secretaría y el mismo alcaldía sabía que esas políticas estaban, y eso no lo hago como una crítica negativa, sino que al contrario, es acercar en cuenta que también muchas veces se producen estos esfuerzos, pero muchas veces se quedan en las personas, cambian los gobiernos, cambian las personas, y entonces los documentos y los procesos se quedan en stand-by. Disculpame un momentico, María Fernanda, yo se hace una pregunta ¿sí? que me parece, si quieres dejarla para el final, pero te la dejo por si de pronto ya la quieres responder. Dice, ¿qué fue lo particular y diferencial que tiene esta política respecto al modelo departamental y nacional? No te escuché, ¿qué? ¿Qué fue lo particular y diferencial que tiene esta política respecto al modelo departamental y nacional? Yo te digo, Joseph, que lo que tiene es, primero, que sea una política emitida por un territorio, que es una ciudad intermedia, que hace un esfuerzo por atender el cáncer desde una mirada de una acción amplia de política pública, integrando todos los actores sociales. El país no ha logrado integrar a todos los actores sociales en de verdad actuar desde una política que integre las acciones desde diferentes ámbitos de actuación. Entonces creo que allí hay una ganancia genial, o sea, que sea una política territorial local en donde hay un esfuerzo de verdad del territorio por una acción intersectorial e interinstitucional. Creo que allí es muy importante. Lo otro que es muy importante es que se ha reconocido un trabajo muy fuerte de la vinculación, ahorita te quiero explicar eso más adelante, de lo que es la línea 2 de la atención primaria de salud, reconociendo los dispositivos sociales y comunitarios para que sean allí esos dispositivos sociales y comunitarios el eje que engancha a la puerta de entrada del sistema de salud. Creo que esto puede ser un piloto como política, digamos, que se está empezando a implementar para poder de verdad darle un diferencial a lo que debe ser la actuación desde una política pública que se habla de un concepto de atención primaria de salud.
parte, digamos, de todo este esfuerzo es que nosotros en la línea 1, con los mismos actores involucrados, identificamos que ya habían políticas que, como les decía, estaban formuladas, pero y habían estrategias y acciones, pero necesitaban ponerse actores. Es decir, la línea 1 de acción prácticamente en la implementación lo que requiere es llamar a los otros actores a que venga, usted ya tiene esto, cómo lo está trabajando, cómo ha avanzado, dónde necesita fortalecerse y no reprocesar. Entonces, digamos que en la línea 1 es reconocer las capacidades y lo que ya tiene el territorio. En la línea 2 es fortalecer esas capacidades del territorio para que haya un agenciamiento real desde los territorios para poder encontrar el camino realmente hacia que las personas puedan abordar el cáncer desde anticiparse mucho más a lo que hoy en día llamamos el diagnóstico temprano, que por eso hemos empezado a hablar más del diagnóstico oportuno, porque realmente lo que debemos es que en cáncer nada es temprano. El diagnóstico, nosotros necesitamos que en cáncer sea abordado de manera oportuna, y para que sea abordado de manera oportuna necesitamos que se reconozca desde que está cursando una sospecha, desde que las personas tienen una sospecha y necesitan quien los escuche, y muchas veces quien los escuche no es o sea, no acuden a la atención médica porque inicialmente esto se queda circulando en su entorno, en su ámbito familiar, laboral, social. Yo les cuento aquí la experiencia. Cuando estuvimos en el ejercicio y pusimos el caso, alguien puso el caso y esto nos ha servido para, digamos, describir cómo esperamos que esto funcione. Doña Pepita es una señora de 77 años, acude regularmente al grupo de la tercera edad y corre, o sea, hace ejercicio, bueno, digamos, no corre no tanto, pero hace ejercicio, está allí. Y resulta que doña Pepita, que era una señora muy activa en el grupo de la tercera edad, no volvió a hacer el ejercicio, no volvió al grupo de la tercera edad. ¿Qué pasa entonces? Ella tiene ya una red de apoyo que es un grupo que en el momento en que tiene una capacidad, digamos, puede dar respuesta a que por qué será que doña Pepita no volvió. Vienen sus compañeras, una o dos, algunas con las que tiene más empatía, y vienen a buscar a doña Pepita y se dan cuenta que doña Pepita no volvió al grupo de la tercera edad porque doña Pepita se abre, digamos, a contarles muy en la intimidad que está sangrando y que tiene un sangrado vaginal, pero que le da pena contarle a su esposo, que es un señor ya mayor, que no va a entender por qué ella está sangrando. Le da pena inclusive contarle a sus hijos porque tienen esos prejuicios morales, esos prejuicios religiosos, esos prejuicios que... Entonces la señora le cuenta a sus 2, 3 compañeras o a su compañera que conversó con ella. Y esta persona que ya tiene una capacidad en ese agenciamiento del territorio, le dice a Pepita que la va a acompañar a que vayan a un centro, que nosotros copiamos esto de lo que trabajamos aquí en Cali con los centros de escucha para la atención en salud mental, y es que esa persona le cuenta, o sea, la guía para que vaya a un centro de escucha donde podemos tener una enfermera, una trabajadora social, un psicólogo que ya tiene una orientación sobre qué hacer cuando una persona tiene una sospecha o tiene unos síntomas y la señora no piensa en cáncer, pero piensa que tiene algo y no sabe qué es y necesita contárselo a alguien de manera muy específica. Y este centro de escucha, gracias a que esa señora tuvo una red de apoyo, entonces está dispuesto en el territorio para escuchar esa inquietud de doña Pepita, y entonces ese centro de escucha termina siendo como ese centro de atención básica y ese grupo, digamos, de trabajo que la guía hacia la puerta de entrada a la atención primaria de salud. ¿Dónde? Un centro de atención primaria de salud o un centro básico de atención en salud, donde allí ya doña Pepita se engancha y es la puerta de entrada al sistema, y podemos contar con que doña Pepita pueda tener una atención mucho más oportuna y no que se siguiera quedando en casa o que abandonara sus cotidianidades porque tenía una duda. Esto, por ejemplo, para nosotros fue muy importante porque en el mismo trabajo encontramos que hay necesidad de construir esos dispositivos sociales, institucionales y comunitarios y capacitar ese territorio para que sea capaz de agenciarse y poder de verdad enganchar, encontrar dónde entonces necesito enganchar a esta persona que ya tiene una duda, que tiene unos síntomas frente a lo que significa la puerta de entrada al sistema de salud. Ya el sistema de salud en su estructura tiene ya unos protocolos y unas rutas que permiten que la señora curse por la atención, pero siempre con el acompañamiento de esa red de apoyo que se le ha construido alrededor. Y el otro elemento que es muy importante es que definitivamente hay necesidad de entender
que el cáncer necesita desconcentrar la atención, es decir, sabemos que Buga, por ejemplo, cuando discutíamos sobre los potenciales que tenía Buga y hablábamos con la oficina de turismo y hablábamos con la Cámara de Comercio y ellos empezaban a proyectar lo que podría ser para Buga convertirse en una ciudad-región, entendiendo, y esto fue parte de lo que discutíamos en los talleres, la gente decía, Buga es una ciudad para sanar, una ciudad donde muchas personas, inclusive del mundo, vienen a pedirle al Señor de los Milagros sanar. Bueno, entonces pensemos en que Buga puede ser esa ciudad para sanar no solamente desde lo espiritual, sino también en lo orgánico, es decir, para ir a buscar la sanación, pensar que Buga, por la ubicación estratégica, está muy cerca de la vía panamericana, tiene una buena infraestructura, puede desarrollarse y entonces empezamos con los actores sociales a pensar en cómo desarrollar una ciudad para que realmente fuera una ciudad-región para la atención del cáncer, entendiendo que no es solo Buga municipio, sino que hay unos municipios alrededor que pueden fortalecer a Buga como una ciudad-región para la atención del cáncer. Y entonces, dentro de ese ejercicio, la línea de acción número 3, digamos, soporta la necesidad que hay de desarrollar una capacidad de infraestructura y una capacidad real para atender el cáncer, no solamente en la desconcentración de servicios que ya tenemos en Cali que no terminan ayudando porque igual las personas cuando hacíamos el análisis, digamos, y conversábamos con la gente sobre lo que se demoran las personas en venir a Cali para ciertos tratamientos, se demoran más de llegar desde la entrada a Cali a su atención, que saben que casi todas están en el sur, salvo Occidente, que está como en el centro de la ciudad, pero sabemos que Imbanaco, HV y Fundación sí que más, pues van más allá del sur. Y era una necesidad sentida de que las personas no tengan que venir hasta acá para la atención, porque hay unas implicaciones muy fuertes alrededor de lo que sucede en la atención del cáncer. No solamente en términos de la necesidad que tienen las personas de no incrementar su gasto de bolsillo, sino en lo que significa para las personas después de recibir un tratamiento, sobre todo, por ejemplo, de quimio, de radio, tener que retornar a su hogar, a su lugar de origen sin tener unas garantías y sin tener unas posibilidades económicas. Y además el territorio no les ofrece ningún tipo de protección porque dentro del sistema de salud no está en el marco de la protección integral que debería estar, los hogares de paso, los hogares digamos de reposo mientras pasa el proceso de toda la sintomatología que conlleva el cáncer. Entonces, digamos que esta línea 3, o sea, el mismo municipio dijo, podemos y vamos a trabajar, y para eso que se necesitaba que la política fuera una política de largo aliento y no una política simplemente por un esfuerzo del gobierno de turno y del gobierno que seguía, que es este que está actualmente, digamos, en el proceso. Entonces, siguiendo, digamos, en la línea del proceso del ciclo de las políticas públicas, pues en este momento, después de haber hecho toda la parte del diagnóstico, la formulación de los líneas de acción en el plan indicativo, pues entonces se formuló la política pública, se identificaron las alternativas y se presentó ante el Consejo Municipal, y esto permitió entonces que tuviéramos desde el Consejo Municipal un acuerdo municipal, que es el Acuerdo Municipal 080 de agosto de 2023, que quedó, digamos, definido con un plan indicativo al interior de la misma normatividad, en donde se permite identificar todo lo que son los lineamientos de la política o cuáles son, digamos, esos ejes sobre los cuales se traza la política, pero también las metas que se deben conseguir para poder en el 2032 pensar en que Buga es una ciudad-región para la atención integral del cáncer. Y esto es muy importante porque entonces esto nos permite también encontrar no solamente unos instrumentos y unos mecanismos de política, sino también, ahí me comí el dos, sino también permitirle, digamos, a la región abrirse para que podamos pensar que la acción de política pública puede permitir transformar los territorios para que realmente podamos brindar nuevas oportunidades a la población para que pueda atender esas necesidades sentidas y expresadas que tiene. Yo quiero mostrarles un poco del acuerdo, lo que pasa es que como cambié el computador no lo pude vincular, pero ahorita se los muestro, pero el acuerdo quedó con digamos, con todo el ejercicio, la metodología. Yo voy un poquito rápido también buscando, pues que si tienen preguntas me las puedan hacer. Y bueno, yo creo que los retos quedan tanto para el sistema, pero para nosotros también. Y uno de los retos que yo ponía en una presentación que hice de esta experiencia
en esta invitación que nos hicieron, era que es necesario realmente integrar el debate académico y político en torno a los sistemas sanitarios, que no solamente sea desde una mirada de la apuesta, de la necesidad sentida real de la población, sino también del reconocimiento que se debe tener de que la acción política es un deber del Estado. Y como deber del Estado, no estoy hablando solo del gobierno, es que todos debemos disponernos para sentarnos en la mesa y para sentarnos a la discusión y al debate para poder realmente abrirnos hacia encontrar las soluciones que necesitamos para abordar esas problemáticas que son tan sensibles a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, y solo así de verdad podemos lograr pensar en innovar la gestión del conocimiento, aplicar esa gestión de conocimiento para que podamos realmente tener sistemas de salud equitativos, inclusivos y pertinentes. Y es muy importante fortalecer la gobernanza, más allá digamos, del marco de lo gubernativo, es que realmente necesitamos construir capacidad para poder tener una acción política que permita que las organizaciones y las instituciones, las entidades, superen esos intereses y esas presiones, esas cooptaciones de lo político para poder de verdad trabajar en una alianza sociedad, empresa, Estado. Y esto nos permita de verdad abordar, como nos lo plantea la Unión Internacional de Control de Cáncer, nuevas inclusive metodologías, y ellos plantean que las ciencias de implementación terminan siendo digamos, una apuesta necesaria para poder abordar la comprensión del cáncer y la necesidad que tenemos de atender el cáncer desde diferentes perspectivas, pero con aplicaciones reales, haciendo evaluaciones realistas que nos permitan realmente entender cuál es la capacidad real de los territorios, desde los actores, pero también desde las poblaciones y los involucrados en general, para poder abordar integralmente una problemática como el cáncer. Como les digo, la apuesta entonces, aquí quedó como proyecto, qué pena no le borré eso, pero ya es un acuerdo municipal como se los mostraba. Voy a copiarles en el chat el acuerdo, pero quiero decirles que en este momento esto nosotros terminamos el año pasado con el proceso de la formulación. Este año ya nos han convocado el secretario de Salud y la alcaldía para que hiciéramos la propuesta como se planteó el plan indicativo, como ustedes lo pueden ver en el documento. Se planteó por metas y por periodos, digamos, de tiempo, pensando en que hacia el primer año y hasta el segundo año podamos tener unos logros, unos avances, un segundo año, hasta un quinto año, otros avances, y podamos tener a 10 años realmente una política implementada. Vemos que eso es un reto muy importante, muy grande, y lo estábamos discutiendo la semana pasada con el secretario de Salud cuando ya empezó a ver todas las tareas que habían salido a partir del plan indicativo, pero es un compromiso del Consejo Municipal, y allí es donde ellos también tienen que hacer ese agenciamiento como gobierno para que con decisiones del Consejo Municipal que superan, digamos, esos intereses del gobierno de turno y están más por el interés del Estado, como uno esperaría, puedan realmente lograr todas esas metas que tienen puestas para alcanzar los objetivos que se plantearon en la política. Yo estoy corriendo porque mi reloj dice que ya son las... No, sí, no, muchísimas gracias, María Fernanda, excelente. No sé quién tiene alguna pregunta. Desafortunadamente, sí, este horario a veces se van yendo, pero como en Guerrero quedamos los más importantes. Y entonces, no sé si tienen, no sé, los otros compañeros alguna pregunta. Pues mientras piensa la pregunta, o si tienen alguna pregunta, yo, bueno, primero felicitaciones, a mí me parece un logro impresionante. Hay una cosa que me surgen varias preguntas. La primera, ¿qué limitaciones tuvieron ustedes para hacer todo este ejercicio? ¿Y qué paciencia tuvieron? Como llama Janet Mosquera, paciencia histórica. Que la otra es en el marco de la potencial reforma que se va a hacer al sector salud, ¿esto cómo queda? Porque lo que yo te escuchaba es que estos lineamientos están en el marco, digamos, de las instituciones que están en este momento, obviamente, y de las dinámicas del sector tal como está, ¿cierto? O sea, no tiene por qué hacerlo, pues no lo digo como crítica, pero no problematiza, digamos, las relaciones actuales de las instituciones del sistema. Pues la problematiza en términos de decir, bueno, ¿cómo a contrarrestar
los efectos negativos de la fragmentación en la contratación, bueno, todo eso. Bien, gracias por esas preguntas y lástima que no haya, o sea, no haya más, pues que haya, estamos los claro, pero queda la grabación, vale. Y no creas, las usan mucho también para clases. Sí, están vale, muy contentos usándolas también en docencia. Bueno, la verdad es que inicialmente nosotros tuvimos muchas dificultades en términos de capacidad técnica y recursos, porque realmente esto estaba en el plan de desarrollo de ellos, pero cuando hablaban de la formulación, pues lo veían muy, o sea, digamos inicialmente lo veían muy sencillo, ¿no? Era escribir un documento que fuera la política pública. Pero cuando entro a explicarles, porque no sé cómo hicieron las otras políticas, pues quiero contarles la infidencia de que alguien se presentó en una sesión que hicimos al inicio y me dijo, yo soy el jefe de las políticas que se hacen en la alcaldía, y entonces yo empecé a preguntarle cuáles políticas ya tienen formuladas, él no conocía cuáles. Entonces, ahorita no le puedo decir cuáles. Y en ese momento, digamos, parte del ejercicio nos hacía, y él lo veía y luego me decía, sí, profesora, la verdad, usted tiene razón. Es que hacer política no es sentarse a hacer un documento, realmente hacer un ejercicio de participación social ciudadana donde realmente haya una actuación de todos los actores involucrados para poder de verdad formular política pública. Y yo le decía, y al principio lo que necesitamos es debatir si se necesita o no la política y qué tanta capacidad tiene este territorio para enfrentarse a una actuación tan compleja como es formular una política pública donde tú le presentas a la población una expectativa, o sea, le haces una oferta de valor en la que luego no le vas a cumplir. Y cómo esto es tan complejo que permite que las personas tengan que hacer esa racionalización de a qué se están metiendo. Y yo les decía, una cosa es una norma y otra cosa es una política pública, porque usted le está diciendo a la gente, venga, siéntese conmigo a encontrar, o sea, a ver las problemáticas, pero también a ver las soluciones. Y resulta que las soluciones van a necesitar de esa actuación de Estado. Yo siempre insisto, no de gobierno solamente, de Estado. Entonces, tuvimos dificultades en términos de que no tenían esa comprensión y pensaban que era como un documento normativo y ya. Después fue el tema de los recursos, ¿cierto? Para convocar a los diferentes grupos para sentarnos a hablar de lo que era la situación problema, que en el ASIS teníamos una información, pero que necesitábamos realmente validar si esa información era real en términos de... es muy fácil encontrar los indicadores sobre prevalencias, incidencias, porque eso están, digamos, en los sistemas de información que tenemos. Pero es realmente la problemática de las personas frente a ir al acceso, lo que tú dices, la fragmentación del sistema por el aseguramiento. El aseguramiento para mí, y ustedes lo saben, yo he sido una defensora de la reforma en términos de que el aseguramiento no funciona, porque fragmenta a la población. Este modelo de aseguramiento nuestro es muy, muy injusto, inequitativo, porque en una misma familia podemos tener 3 personas que pueden tener la posibilidad de acceder o no a un servicio y son de la misma familia. Y no es concordante con el principio que tenemos de la política de atención integral de salud, no fue que de salud familiar. Entonces, sí, créeme, Olguita, que siempre puse sobre la mesa cómo necesitábamos superar lo que teníamos como brechas por un sistema de salud que no respondía a las necesidades reales del territorio, perdón, de la población en un territorio, y en este caso siendo un territorio de una ciudad intermedia. Así que tuvimos dificultades, logramos superarlas, logramos hacer un ejercicio de comprensión. Primero trabajamos con los equipos técnicos de la Secretaría de Salud, luego con los equipos técnicos de las otras secretarías. Venían al principio unas personas, luego venían otras cuando vieron que tenían que poner recursos y que esos recursos no eran solamente económicos, sino dedicarle tiempo, sentarse a escribir, sentarse a pensar. Ahí la cosa se fue complicando, ya no venían tantos, ya venían más poquitos, a pesar de que dábamos buen refrigerio, ya no les gustaba tanto. Sentarse era a producir. Pero bueno, creo que logramos y bueno, digamos que no puedo negar que este ejercicio desde la universidad, por los recursos que tenía el municipio, estaba yo liderando metodológicamente y un equipo de un estudiante de maestría y una profesional de apoyo. Ya para la implementación, cuando le he mostrado al secretario de Salud para que le presente a la alcaldesa que la implementación solo para esta primera fase vale más de 1.000 millones de pesos, casi mueren. Pero yo les decía, es que hay un compromiso real y la implementación de la política, sí, claro, muchos elementos. Y hay mucho cáncer. Yo se alzó la mano, pero antes me llamó la atención esa ocurrencia de cáncer tan alta en Buga, pensaba de asuntos ambientales, pues factores. Hay cáncer de cuello uterino, claro que
lo religioso allá influye mucho, pero quisiera darle la palabra a Joseph, que tiene una pregunta para vos. Dale. Sí, hay muchas cosas que les quiero contar en el proceso. Dale, Joseph. Gracias. María Fernanda, no, felicitar el esfuerzo. Yo creo que tengo, pues tuve una pregunta que puede ser que es problemática. Dale. Pero precisamente es por el privilegio que tiene Buga. Es una ciudad intermedia, con una ciudad como Cali cerca, con otra ciudad como Pereira cerca. Digamos que dentro de la gente del país, dentro de los municipios del país en los que tener cáncer es jodido, Palmira es de los privilegiados. Tiene buenas vías para llegar a cualquier lado, o sea, tiene una pirámide poblacional envejecida que puede estar explicando la ocurrencia de cáncer, pero tiene un nivel técnico en la alcaldía con el que puedes interactuar y demás. Pero mi pregunta va, la verdad que tiene dos componentes. El primero es, dado todo este proceso que has tenido y conociendo la política nacional, el ejercicio departamental y municipal, ¿cuál sería tu recomendación como experta para después de este aprendizaje? Porque claro, este es un municipio que ha hecho el proceso de formulación de la política propia para un ente territorial, pero ¿será que es necesario que todos los municipios sean formuladores de políticas para sus territorios? ¿O el asunto es cómo hacemos la construcción de la política nacional a partir de ejercicios locales que van ascendiendo? Eso es uno. Y dos, particularmente con contextos territoriales como Buga, que tienen esta interconectividad con otros municipios, con ciudades cercanas y demás, y en la que ellos tienen también la capacidad de poder hacer acciones propias. Si fue posible diferenciar en las actividades, en la formulación de las soluciones, aquello que era inherentemente responsabilidad del ente territorial municipal. ¿Por qué razón? Porque, pues, cuando me tuve que desconectar un artículo, pero cuando uno habitualmente ve las soluciones, es fácil identificar las soluciones que hacen los otros en los otros niveles, pero no las que me corresponden a mí y que las que tienen que ver conmigo y las que, independientemente de si liquidan la EPS o le intervienen la EPS, yo como municipio, ¿qué puedo hacer? Entonces, esas eran las dos. Bueno, la primera pregunta, y de verdad que gracias, Joseph, porque son preguntas que de verdad lo cuestionan a uno que trabaja como formulador de política, pero que realmente necesitamos mirarlas de manera lo más objetiva posible. Lo ideal no sería que tuviéramos que hacer una política para el territorio, pero yo te digo, cuando pensamos en la acción de política pública, que supere el tema normativo, sí creo que los territorios deben ser capaces de generar sus propias decisiones de política pública, reconociendo sus capacidades, sus alcances y sus compromisos. ¿Por qué te lo digo? Porque los territorios tienen unas marcadas diferencias de la manera como enfrentan la problemática y cómo pueden desarrollar soluciones. Buga tiene en esta política unos alcances importantes, pero yo te digo, tuvimos un plan de control de cáncer que es como la política, porque ese modelo de control de cáncer que les muestro el Instituto Nacional de Cancerología nunca fue política, eso fue una apuesta del instituto y dijo, los que quieran acójanla. Y mira todos los años que pasaron pasaron 6 años para tener un plan de control de cáncer, que de alguna manera se apoyó en esos documentos que generó el instituto. Pero la gente siempre siguió viendo el instituto como el instituto. Eso es lo que propone el instituto porque eso es lo que ellos son capaces de hacer. Pero realmente la política de control de cáncer, tristemente, como política nacional, no fue integrada y adaptada y adoptada por los territorios. Y eso es lo que hace que entonces solo se pueda cumplir para los que tienen capacidades y los que no, ¿qué? Si ellos también necesitan mostrar que tienen necesidades y ese abordaje, yo creo que lo lindo de una política pública es que las políticas públicas no tienen por qué ser de una jerarquía, o sea, la política pública en sí misma ya es jerárquica, pero no tiene que ser hecha solamente para un territorio nacional o para un departamento. Un territorio local debe ser capaz de decidir con acciones, con participación, hasta dónde son capaces de actuar en pro de agenciar su territorio para que resuelva necesidades sentidas, expresadas y demandadas de la población y más en temas de salud. Mira, algo maravilloso. Cuando estaba sentada la gente de vivienda, al principio ellos se cuestionaban y nos miraban como raro, ¿y qué hacemos acá? Si eso es cáncer. Cuando les empezamos a hablar de la problemática del cáncer y aquellos cánceres que podían tener factores de riesgo que ya estaban siendo estudiados, por ejemplo, las viviendas construidas con tejas de Eternit o el tema de los, ¿cómo se llama? Estos tubos hechos de asbesto,
ellos mismos dijeron, profe, entonces ¿sabe qué podemos hacer? Necesitamos un inventario en el municipio de esas casitas por allá en las veredas. ¿Cuántas tienen todavía Eternit? Y hay que desmontarles eso. ¿Tú crees que eso no es maravilloso? Mira, yo te lo cuento y me erizo. Porque fue una apuesta de la misma Secretaría de Vivienda diciendo, y yo le decía al secretario de Salud esta semana, no te asustes, porque es que este inventario de viviendas con el término no te toca hacerlo a vos. Es financiado por el... Vivienda tiene que ir a hacer eso. Cuando en Cámara de Comercio invitamos a la industria y estuvieron estos de Colombina, y entonces decían, y nosotros que, pero es que un momento, el consumo del azúcar, pero es que ya va a salir el etiquetado, muy bien con el etiquetado, pero ustedes tienen que hacer campañas y enseñar a la gente a leer el etiquetado, porque es que ya existen campañas para entender que el azúcar es un factor muy determinante para muchas enfermedades que no solamente son el cáncer. Y ustedes, desafortunadamente. ellos decían, claro, profe, es que no solamente es la etiqueta, no solamente podemos empezar a trabajar de verdad. Yo les decía, ¿dónde está el compromiso de ustedes retornándole al territorio de gente que trabaja con ustedes acá para que ustedes realmente impacten en la comprensión de una patología tan compleja como el cáncer? Mira, la gente de Hacienda nos decía, y yo les digo, si eso se logra, yo seré muy feliz. Yo les explicaba, tuvimos una conferencia con una experta en temas del impacto social y personal de las personas con cáncer y su afectación en lo económico. El que las personas no le tengan miedo al cáncer no solamente por la muerte, es porque saben que van a dejar de trabajar, van a dejar de producir. Y entonces decíamos, bueno, ¿y cómo solucionamos eso? ¿Y Hacienda qué puede hacer allí? Bueno, revisen como municipio si ustedes cuando alguien tiene deudas de vivienda o una deuda, cómo esa persona que está cursando por el cáncer y haciendo un tratamiento de cáncer, su deuda no va a avanzar o su deuda tiene que ser manejada de una manera, ¿cierto?, justa. Y esas apuestas son, te digo, eso no lo va a hacer a nivel nacional nadie, o sea, a nivel nacional nadie se va a comprometer. Pero si un territorio se quiere comprometer con que tú no tengas que pagar transporte público si eres una persona que cursa por un cáncer y estás en un tratamiento activo, eso es una decisión de territorio y es una decisión donde ese territorio es capaz de comprometerse contigo como ciudadano en ese territorio para hacer eso por ti. Eso no lo va a hacer la nación. Y esa decisión... ¿Sabes una cosa, María Fernanda, que vos sabes, pues que, ya yo sé que a mí me gusta mucho la teoría y no tendría paciencia, pues, para la práctica? Que lo que me parece bonito es que seguramente detrás de la pregunta de Jose y además detrás de la respuesta tuya, hay una cantidad de teóricos sobre política pública que son los que están mencionando ese tipo de configuraciones y que eventualmente el semestre entrante en el seminario, eventualmente también compartir eso teórico, ¿sí? Porque yo creo que de las 4 maestrías, 3, a excepción de la de epidemiología, tienen asignaturas que tienen que ver con políticas. Y yo pienso que se verían muy beneficiados con una conferencia tuya en términos, esto práctico, estoy diciendo entre comillas práctico, pero es un proceso impresionante y cómo eso se articula con lo que vos decís. Por ejemplo, vos decís de manera contundente, eso tiene que ser en el nivel territorial, digamos, es que como yo no sé de política, no sé cómo expresarlo, en ese nivel territorial como micro, ¿cierto? Pero cómo, o sea, detrás de eso seguramente no es al azar que sea una universidad la que apoye estos procesos, ¿cierto? Una empresa consultora no tendría, digamos, el conocimiento también como la academia suficiente para sacar adelante. ¿Vos qué pensás a sacar adelante estos procesos? Mira, parte de lo que yo les decía al final, el compromiso de la academia es trascender y respetando pues tu enfoque muy teórico, es de lo de la teoría a la práctica. Y por eso ellos, por ejemplo, la Unión Internacional de Control del Cáncer, y estoy organizando un ciclo de conferencias como grupo de investigación de sistemas y servicios de salud, sobre todo porque quienes han puesto esto digamos, sobre la mesa, la Universidad de Melbourne. Yo acabo de terminar un curso que hice con ellos porque la Unión Internacional de Control del Cáncer nos dio la oportunidad a los que de alguna manera jugamos un papel como líder en las ciudades que están identificadas en control del cáncer, y es ciencias de implementación.
Y en ciencias de implementación, que es la manera, como ellos dicen, que son las metodologías que se deben abordar, que se deben usar y que se deben hoy en día integrar para poder entender y comprender las necesidades que tenemos en actuar para el control del cáncer, es que no podemos quedarnos solamente en la teorización, sino que tenemos que bajar a la práctica, y esa práctica tiene que ser también generación de conocimiento, lo que sabemos que debe pasar siempre, ¿cierto? Y a mí me ha encantado esta línea de trabajo con ellos, porque ellos lo que nos están diciendo es, muchas veces las prácticas que todavía no tenemos teorizadas nos enseñan a construir esa teoría. Es decir, casi siempre hemos venido de la teoría a la práctica, y entonces decían, no, la práctica también nos ayuda a construir esa teoría. A generar teoría, claro. Nosotros en decisiones, sobre todo en intervenciones en salud pública, necesitamos reconocer que hay unas prácticas que ya traen un conocimiento, y que ese conocimiento necesita sistematizarse para que otros lo conozcan, para que otros lo aporten, para que otros lo cuestionen, y para que ayudemos a fortalecerlo como conocimiento que funciona, que sirve, ¿sí? Porque lo que nos dicen es, siempre estamos pensando en producir investigación, pero nos quedamos con esa investigación de años, que cuando ya se va a aplicar, ya el contexto cambió, ya la dinámica cambió. Los asuntos en salud son dinámicos todo el tiempo. Y yo uso mucho una palabra que... Complejos, dinámicos, sí. Ayudar en esa parte, Olguita, en fortalecerlo desde mi discurso en temas de política y del sistema de salud, es los mecanismos. Es porque una cosa funciona o no funciona en un lado o en un ámbito o en un contexto determinado, pues por los mecanismos. Eso sí me encanta. Mira que he visto la evaluación realista, las ciencias de la implementación le dan mucha importancia a los procesos, a los mecanismos. Claro. Los mecanismos, o sea, ¿qué hace que funcione o no funcione? ¿Dónde está el cuid del asunto? Y ahí el sistema, cómo opera el sistema y cómo opera, cómo lo hace. Entonces, muy convencida. Necesitamos fortalecer más la acción de política desde los territorios. Entonces tenía un comentario y terminamos, porque tengo que ir al comité de ética, pero esto está buenísimo. Los tres no podríamos quedar toda esta tarde. Un comentario chiquito, y tiene que ver con ese, precisamente, CIDEIN tiene es nodo regional de Implementation Research, y entonces ellos tienen un MOOC muy bueno. Yo lo quise tomar, no se pudo por tiempos, pero yo creo que podemos revisarlo para ver si lo podemos visitar en una corte de las maestrías. Me parece que es muy importante. Qué interesante. Es un centro regional para América Latina, que además tiene par en África y tiene par en el sudeste asiático. Entonces, digamos que los tres grandes centros responsables para OMS de todo lo que es investigación de la implementación son del sur global, que yo creo que esa es la otra gran pregunta, y es que en el sur global tenemos otras formas y otras prácticas, y las prácticas de las organizaciones son precisamente como que el punto de partida para poder hacer esta investigación de implementación. Pero la otra cosa que yo quería proponer es que es una pregunta aquí que es más para la universidad y para la academia en general, y tiene que ver con este es un ejemplo muy particular alrededor del cáncer, con un contexto muy particular, y fue muy importante lo que nos enseñó María Fernanda. Había un concejal con cáncer, que eso pasa también en la ley del Congreso, que eso está supremamente ya arrastrado en la formulación de política, cuando le ponemos una cara con nombre, apellido y un asunto más concreto a la persona que moviliza. Pero yo creo que nosotros como universidad sí debemos estarnos pensando qué hacemos, porque sí tenemos una gran política para un decenio, que es el Plan Decenal de Salud Pública. Y ese Plan Decenal de Salud Pública, entonces, pues nos está proponiendo también a los territorios, en los departamentos de los municipios, que hagamos precisamente esa reflexión de cómo es que lo vamos a hacer. Y el caso que nos pone María Fernanda es muy claro, es decir, miren, las administraciones llegan y ni siquiera saben cuáles son las políticas públicas que han sido gestadas desde el municipio, ni cuáles son con las que tienen compromisos adquiridos. Y yo creo que ya hay una para la próxima década, y yo creo que sí deberíamos pensar, dado que nosotros como universidad tenemos experiencia en la formulación de la anterior, que tuvo una muy pobre acompañamiento en la implementación, poderla implementar estas cosas que hemos identificado con la experiencia de Fernanda, para poder acompañar a las administraciones. Yo pienso que es una gran debilidad. Yo sé que tenemos, y yo te digo, pues, yo sé que tú ahorita eres gobierno, pero yo te digo, una de las ya no.
a decir lo que pienso. No, mentiras. Yo pienso que Primicia en el seminario. y espero que cortes aquí, Olguita. Bueno, no puedo decir que la gente lo escuche. Es que el proceso de la formulación del Plan Decenal de Salud Pública fue un proceso muy trabajado, la anterior, 2012-2021. Y llega esta estructuración de esta política y yo le he dicho en mis clases, ¿cómo es posible que cuando estamos haciendo curva de aprendizaje, que no fue fácil trabajar la metodología hacia la equidad, ¡pum!, nos cambian el enfoque y entonces vienen los que contrató el gobierno de turno, que no te estoy diciendo que fue este, pero o no sé quién, contrató el gobierno de turno, bueno, el anterior, lo que sea, y contratan los Andes que están ahorita en Cali. Política, un plan decenal de salud pública de visión estratégica gerencial. Yo soy administradora, o sea, yo trabajo administrativamente, pero yo no le puedo cambiar el enfoque a una política de Estado de 10 años, donde sé que apenas estábamos aprendiendo a hacer planificación territorial por una política gerencial y ahí perdimos el año y nosotros nos quedamos callados, aunque realmente hubo un movimiento que yo recuerdo que en ese momento vino aquí el ministerio el año pasado y se sentó, no sé, se encontró a Daniel, a Fabián y a mí y el pobre Germán Escobar, por eso ahorita lo miro y no me quiere mucho, porque le dimos, como digo yo, las 3P, pata, puño y palo, a esa formulación de esa política, donde no había una participación real de los actores sociales claves. Y yo por eso te digo, cuando esos documentos quedan a nivel de gobierno, donde juegan otros intereses, esas políticas se quedan allá. Por eso yo comparto y adoro las políticas que se formulan y que son capaces. Si una institución puede generar política institucional, ¿por qué un territorio no puede generar política territorial local? Pues necesitamos trabajar con todos, pero si seguimos pensando que la política es la norma, o sea, si entendemos política pública como normatividad y seguimos pensando que la norma es lo que tenemos que cumplir y no nos vinculamos a de verdad comprometernos con política pública, entonces seguiremos en las mismas, no importa el gobierno que sea. Muy interesante. Muy interesante. Yo creo que la invitación, perdón, Olguita, queda abierta porque se hicieron ajustes al Plan Nacional de Salud Pública en el año pasado y hay que revisitarlo y hay que, obviamente, criticarlo y fortalecerlo, porque tampoco es que sea letra en piedra. Los municipios tienen plazo hasta ahorita mayo, junio, para presentar las nuevas administraciones de alcaldías, sus planes de desarrollo para contribuir al cumplimiento de las metas del plan de salud. Pero por eso, déjame decirte lo último, la categoría de municipios. Hicimos un levantamiento, un inventario que quiero que ojalá te vincule juiciosísimo, Joseph, y ojalá Olguita, los estudiantes de doctorado, todos, como le dije a Daniel, me dicen hágalo, pero luego no encuentro con quién. Los estudiantes deberían ser nuestros gestores. Tenemos el proyecto de gestión territorial en salud, que yo lo hice para COVID, y digo yo porque sonaba así, fui yo allí con Laurita, que ayudaba a muchos territorios categoría 4, 5 y 6 a entender que era COVID. ¿Por qué qué? Pues Cali tenía las universidades, los expertos, hacíamos comité, los invitaban. Y yo decía, ¿y quién invita a los municipios 4, 5 y 6 a entender qué es COVID? ¿Qué es eso de que se contagia por aerosoles? Nadie entendía ni papa de eso. Y yo te digo, ¿cómo le podemos dar plazo a los municipios a que hagan algo cuando sabemos, yo necesito que no tienen capacidad? Somos 1.110 municipios, de los cuales solo somos 13 centros urbanos. Los 1.100 municipios restantes no saben de planificación. Y de esos 800 no tienen ni la menor idea, porque su capacidad técnica se resume en una persona, una enfermera, un médico profesional y 1 o 2 personas. Te lo digo porque estamos haciendo un levantamiento, un inventario de capacidades en los territorios. Entonces yo digo, la función de la academia sí está obligada a llegar a todos los territorios, y cuando les llegamos con esa propuesta y ahora que les hicimos nuevamente la consulta, la gente nos dijo, por favor, necesitamos... Ayúdenme. Pero yo te digo que pues para poder hacer la tarea. Entonces, yo sí en eso soy muy apasionada y por eso te digo, con todo respeto, Olguita, con el tema de lo teórico, yo digo, a veces nos quedamos mucho en la teoría, en un discurso maravilloso, sustentándolo con un montón de autores que ni siquiera ya se murieron hace años y que en su época se veían las cosas de una manera y ahorita son de otra. En la práctica, todos mis referentes teóricos son del siglo XIX y principios del XX. Exactamente lo mismo. Seguimos viendo los desenlaces en cáncer. Yo digo, seguimos viendo morir las mujeres por cáncer de mama cuando es el cáncer más fácil de prevenir. Pero mira, hay una cosa, no me quiero ir sin tener en cuenta este comentario. La capacidad tuya de entender que las políticas son contextuales, que si una institución hace políticas porque un ente territorial,
todas esas dinámicas de todas maneras provienen de una capacidad tuya teórica importante, ¿sí me entendés? Entonces, digamos, también quiero, digamos, resaltar eso y de verdad cuando termines tu tesis... Rubén Darío sí. Gómez, bueno. Y cuando termines tu tesis, que este seminario sea para que pongas, para que la sustentes, bueno, la mostres a nosotros. Bueno, entonces un abracito, muchas gracias.